Bienvenidos a Semillero Agro Podcast, el podcast de la revista Comentarios. En este episodio número 28 quiero darles las gracias por seguirnos, por estar atentos de este proyecto pues que prácticamente tiene todo el año, todo el 2023. Estamos, pensaba yo que ya no íbamos a grabar otro episodio, pero pues siempre hay que aprovechar cuando vienen amigos o personas del agro y pisan Culiacán, y es por eso que hoy tenemos aquí a una amiga que es Dania Gámez. Bienvenida. Gracias, Marco, por invitarme y por prestarme tu espacio, que a veces no es fácil prestar el espacio de nosotros para los proyectos. Y quiero agradecerte por eso y también pues por invitarme a tu proyecto, al podcast, y que justo lo hablábamos, ¿no? Lo rápido que vas en este proyecto, y felicidades por ello. Muchas gracias. La verdad es que este episodio para mí es muy especial porque eres la primera creadora de contenido que viene a Semillero. No vives aquí en Sinaloa, ¿verdad? No, vivo, depende del día que me preguntes, y a la hora que me preguntes, depende del lugar. Tengo mi cama en Puebla y me la paso en los aeropuertos. Entonces, mi casa, entre comillas, está en Puebla y soy orgullosamente sinaloense y soy Mochiteca. De Mochis. Entonces, por eso andamos pisando tierras culichis este día. Como les decía, pues estamos aprovechando que anda Dani aquí en Culiacán. De aquí de Culiacán pues se va a ver a su familia Los Mochis. Este es el episodio 28, es el de, pues básicamente es el fin de año, se sube ya pasando Navidad, así que espero que le hayan pasado muy bien en Navidad. Y como contexto, Dania, eres mochiteca, has andado por todo el país, actualmente eres coordinadora de agronomía de Yara para la zona sur de México, una zona que no tengo el honor de conocer en el tema muy agrícola. Bonita, muy particular, pero así es. Platícanos, Dania, para darles una entrega a la gente que nos escucha, ¿en qué te has especializado? ¿Estudiaste biotecnología? No eres la primera y de hecho del Itson, sí. Ya van varios, ya les he dicho entre broma y broma que vamos a hacer una reunión de egresados del Itson aquí. No estaría mal, fíjate, o ya cobrarle regalías a la carrera de biotecnología. Deberían. Es que parece que no, pero la carrera tiene bastantes años en el Itson. Incluso cuando yo iba a estudiar biotecnología, vi el programa de estudios del Politécnico Nacional de Ciudad de México, vi el de Culiacán, porque en la UAS creo que también existe la carrera, pero tenía como muy poco tiempo la carrera en la UAS, entonces dije, no quiero ser ahí de las generaciones piloto. Y me fui al Itson, pero hay generaciones de ya bastantes años, entonces debemos de andar a muchos biotecnólogos en el camino. Oye, Dania, tienes, aparte de esta carrera, también iniciaste un proyecto hace un par de años que seguías en el agro, y ahí es donde estábamos platicando antes de iniciar el multiverso, ¿no? Eres ingeniera y trabajas en una empresa privada, pero te nació esta idea de darle visibilidad a la mujer. No es donde quiero que se enfoque este episodio, pero también eres la primera mujer que viene a Semillero Agro Podcast, ¿eh? Entonces, mira, un honor, y espero no ser la última. No, completamente. Comparto la idea que tienes tú de visibilizar el trabajo a la mujer, por su trabajo, y no por ser esencialmente mujer, sino porque son personas que tanto aportan a la sociedad, tanto como uno como cualquier otro, pues. Y fíjate que yo lo digo mucho, a mí también que me toca reclutar gente para mi equipo. Obviamente yo siempre deseo tener mujeres en el equipo, sin embargo tengo esa conciencia y sé discernir en que si no es la mejor candidata, pues, y lo es un hombre, lo acepto, o sea, ajá. Pero sí me gusta, pues, diversificar el equipo. Pero coincido contigo eso de por el valor que es y no por lo que es, sí. Me gusta decirlo. Yo desde muy chico pensaba que todas esas diferencias de color, de raza, de lo que tú quieras, va a llegar en un futuro donde simplemente a nadie le interesen más que hagas tu trabajo como debe de ser. Es que así debe de ser. Al final somos personas. Exacto. Y para de contar. Exacto. Yo también coincido con eso. Quiero decirles que Dani y yo nos conocimos por las redes sociales. Después tuvimos el gusto, y fue justamente este año 2023 de vernos en persona en la Expoceres. Sí. Ahí nos conocimos en persona y grabamos por ahí, pues, algo que se nos ocurrió, sí, ¿no? Muy bueno. Y estuvo bueno, fíjate. Sí. Y tenía para exprimirle más. Jesús, que le mandamos un saludo. Saludos a Jesús Arévalo de Intagri.
Pues aquí les voy a poner ese episodio, pues que realmente no llevaba nombre porque lo hicimos nomás por hacerlo. A lo mejor y en el 24 pues sorprendemos con algo. De hecho, ¿no? yo tengo un hashtag en Instagram que es Ellas en el Agro. Ajá. Y lo pongo y en los Reels el número 1 es de tu... ¿A poco? Sí, porque como lo subiste tú primero. Sí. Y por el canal de comentarios, etcétera, entonces aparece el reel de comentarios en el hashtag. Qué padre, no sabía. Por si lo quieres ver. Sí, cosas que no sabía. No, era más explotable ese episodio. Estuvo muy bueno, pero no había nacido semillero. Y yo estaba en una transición entre qué iba a hacer de comentarios, de la revista, etcétera. Entonces, por eso, pues se subió así, tal cual. Fíjate que yo lo subí a Spotify, el podcast de Ellas en el Agro, y tuve muy buenos comentarios también respecto al episodio. Fíjate, no sabía, qué padre. Oye, ¿cómo? A ver si le puedo dar orden a esto, porque son muchas cosas que me gustaría platicar contigo. ¿Cómo nace Ellas en el Agro? Pues mira, es una historia que me gusta mucho platicar, porque creo que nace desde los podcasts. Si tú ves para atrás el tema del podcast hace 10 años, pues dices, no escuchaba. O hace 5, pues quién sabe. O hace 3 todavía, pues me aventaba ya 2. Uh-huh. Entonces a mí me pasó algo así en el 2017, que yo empecé a escuchar este tema del podcast. Siempre he leído mucho y me gustaba mucho ver documentales, etcétera. Y por ahí escuché el tema de los podcasts, ¿no? Y yo así de, ¿qué es eso? Y empecé a buscar podcasts en Spotify. Siempre me gustaba mucho la música, entonces pues yo tenía mi cuenta premium y todo el rollo, ¿no? Sí. Y empecé a buscar podcasts y mucho podcast estaba en inglés, porque era como, pues donde estaba prácticamente el mercado. De hecho, el formato prácticamente es muy americano, ¿no? Y de hecho es canadiense. Órale. Spotify es canadiense. Entonces entro en este tema y digo, bueno, pero pues a mí me gustaría pues escuchar de este tema, porque también, como todos saben, tú puedes encontrar podcast de anime, podcast de tecnología, podcast de lápiz, de seguidores de lápices, y hay para todo. Entonces, pues yo estaba en un sector agroindustrial, yo quería escuchar temas del agro y pues nada, encontraba podcasts brasileños y podcasts, incluso si todavía buscan de Estados Unidos, hay pocos. Entonces había puros en inglés. Fíjate que yo he buscado en YouTube agropodcast. Sí. Y americanos como tal no hay, me imagino, pero son pocos, realmente. Todavía son pocos. El término agropodcast es muy Entonces, muy si están interesados, si realmente lo quieren hacer, todavía tienen oportunidad. Sí, todavía. Entonces, pues empiezo a buscar contenido que yo quería consumir y encuentro poco. Entonces, y con esto no quiero decir que no existe, porque obviamente hay podcasts que tienen más tiempo. Y yo estoy... Para empezar a contestar tu pregunta, yo ya estoy en el sector agroindustrial. Sí. Empecé como trainee en una empresa de cítricos muy importante a nivel nacional, incluso a nivel mundial. Y yo así como también me estaba en esta inmersión en el mundo de la agroindustria y quería aprender más. Y yo soy muy visual, pero también soy auditiva. Entonces yo soy de las personas que si se está bañando está escuchando algo. Si yo también. O sea, en todos lados, si voy en el carro y estoy escuchando algo. Entonces decía yo, audio, necesito algo en audio. Y no, pues poco. Entonces empiezo a trabajar en esta empresa y me empieza el tema de la mujer a resonar mucho. ¿Ya estás en la Huasteca? No, ahí estoy en una planta que está entre Rosario y Escuinapa. Aquí en Sinaloa. Yo me vine a trabajar, o sea, me fui a Litson. De Litson entré a una empresa que tiene su matriz que era Citrofruit, su matriz en Monterrey, y una de las plantas estaba entre Escuinapa y Rosario, y me empecé a trabajar ahí. Entonces llego a trabajar y mi manager en este caso, Carlos, que le mando muchos saludos, pues era es un hombre un buen líder, me enseñaba mucho, pero todos éramos una oficina y solo estaba la recepcionista del de producción, una chica de seguridad, y toda la oficina era hombres. Uh-huh. Y llegaban proveedores y eran hombres. Y llegaban los directores y eran hombres. Y luego yo iba a otra empresa que me invitaban o colaborábamos con otras empresas y eran hombres. Entonces dije yo, bueno, ¿y aquí dónde hay mujeres, no? Uh-huh.
Pero en la selección, en la mesa de selección, sí había mujeres, o sea, en el campo había mujeres. Entonces decía yo estoy en un puesto, pues, medio, bueno, porque iba empezando, saliendo de la universidad. No soy ni operadora, tampoco soy directora. Hay un nivel donde hay muchas mujeres, decía yo, pero es la mano de obra. O sea, ya realmente donde se toman decisiones, pues no. Entonces fue el camino, pues, del trabajo. Empecé a conocer un montón de mujeres, ya más, pero las conocíamos de voces, como decíamos. Mi amiga, o con la que estoy estudiando este diplomado, o la amiga de la amiga de la amiga. Y ya empecé a hacer esta red de mujeres, la neta, muy chingonas. Es networking al final. Y decía, pero las conozco yo. O sea, qué egoísta de mi parte conocer a Ilse, que Ilse te manda un chorro de saludos, y que no la conozca la futura niña que está estudiando y que cree que puede ser como Ilse. ¿Esta red la hiciste WhatsApp o la hiciste Instagram? La hice de esos de la conocida, que la conoces y que ya la tengo en WhatsApp. Como empezaste a identificarlas, pues. Ajá, sí. Va. Y al final, como somos pocas, pues también es como, sí, ¿tú qué haces? ¿Dónde estás? Y la tienes ahí en LinkedIn o la tienes en tu WhatsApp, etc. Entonces ya empezaba a escuchar, entrevistas. Yo empecé escuchando Dementes. Fue los primeros podcasts en español que eran entrevistas que empecé a escuchar. Y empecé a escuchar entrevistas de mujeres empresarias. Admiro mucho a Ana Victoria García, que es una empresaria mexicana, etcétera. Y dije yo, ¿por qué? Y empecé a buscar entrevistas de gente que trabajaba en el agro. O sea, chicas que trabajaran en el agro. Dije, pues, Y en la empresa donde estaba, había una mujer que estaba, está todavía en un puesto de dirección. Entonces dije, ¿cómo llegó esa mujer ahí? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué estudió? ¿Por qué pasó? Y me intrigaba mucho. Entonces dije, qué padre ha de ser conocer la historia de la proveedora que vienen con la empresa de maquinaria agrícola. O sea, como qué pasó por ese camino. Y no había. Y ahí es donde me di cuenta que no había lo que yo quería escuchar. Y pues mira, como tú dijiste, soy biotecnóloga. Empecé la experiencia laboral en el mundo de la manufactura, o sea, transformación de producción primaria. ¿Qué es un cable y cómo se conecta al micrófono y en qué grabo y en qué subo el episodio, etcétera? Pues no sabía nada. Agarro tomo un curso, de hecho, con Diego Martínez y ya, empiezo a aprender a hacer un podcast y dije, o es ahora o es nunca. Pero ese ahora o es nunca me tomó 2 años. No es manches. Lo que mucha gente no sabe. O sea, yo sí voy a hacer un podcast. Desde el y 17 sí voy a hacer un podcast. Decidiste y hasta el 19 lo empezaste. Casi 20. El 20. 3 años. Pues. Entonces, mensaje, las cosas nunca van a ser perfectas. O sea, empiecen. Completamente de acuerdo. Como sea y como puedan, pero empiecen. Tengas. Sí. Estábamos hablando aquí, Dani es la primera vez que está aquí en el estudio, que yo sé que no va a ser la última, y estaba pues viendo las cámaras que tengo, ¿no? Las que tenemos aquí. Pues al final de cuentas yo soy comunicólogo, tengo la revista y siempre he estado pues equipado, ¿no? Y estábamos haciendo esa comparación. El podcast lo puedes iniciar con el celular si tú quieres. Claro. Y te puede costar tanto como tú lo quieras, pues. Exacto. Puedes empezar con lo que sea. Así inicié. Obviamente, la verdad, sí me compré un buen micrófono, y también agradezco mucho a gente que me apoyó. Por ejemplo, siempre le agradezco a Olmo donde puedo porque es de los pocos y los primeros que se acercó de qué padre que tienes ese proyecto, lo que te pueda apoyar. Y fue de los primeros que me apoyó de que, mira, yo uso esta plataforma y aquí grabo y así. O sea, la neta, súper buena onda. Sí, Olmo ha sido un buen antecedente de los podcasts ahora en México, ¿eh? Sí. Tiene muchísimos. Entonces, y de hecho cada que me regaña de que no has sacado episodio y cosas así, pero, o sea, es de los hombres que te impulsa y yo siempre lo he dicho, no estamos para competir, sino para apoyarnos y Olmo es la clara referencia de ello, la verdad. Y iniciaste el podcast ya estando allá, pero ¿cómo pegaste el brinco, Daniel? Esa es la historia del podcast. Sí, empezó, esa es la historia del cómo empezó. Antes que todo, ¿quién fue tu primera invitada? Bueno, mi primera invitada es Lili de Lili Agro. Ahora es buena amiga. Cuando la entrevisté ni la conocía, le mandé un mensaje así de, hey, te quiero entrevistar. La neta, súper buena onda. Ella su familia es productora de higos y ella lleva como la parte administrativa.
Y mi segunda invitada fue Ilse, bueno, es Ilse Mancillas, que ahora es con quien hago el segmento del podcast de ¿Qué opinas de? Ilse sí es agrónoma, Ilse, o sea, trae todo un conocimiento arduo, chapinguera del agro. Y ya se volvieron dos buenas amigas. Entonces, la verdad también es lo que te decía, el podcast yo creo que me ha dado más de lo que yo le he dado a él. Mira, chécate como contexto y para quienes nos ven o nos escuchan, tú y yo nos conocimos, te mandé el primer mensaje el día 23 de junio de 2022 de mi Instagram personal. Te puse, buenos días, muchas felicidades por tu podcast, en ellas en el agro, muy bueno. Yo acá en Sinaloa inicié mi video podcast, que es el de cuando empezó como Comentarios TV, pero ya por falta de tiempo y mucho trabajo lo detuve. Dirijo la revista Comentarios, soy un convencido de que el agro es negocio, presente y futuro. Enhorabuena nuevamente. Claro. Ya me contestaste, yo también soy de Sinaloa, que no lo sabía en ese momento. Comunicar requiere tiempo. Admiro mucho a quienes lo hacen porque no es fácil, yo no vivo de esto. Y sigo comentarios en tus redes y me gusta mucho en el podcast. Hacía un reporte de noticias semanal, lo dejé de hacer por tiempo y ahora lo haré mensual. Mucho gusto. Qué padre, fíjate. Y hoy estamos aquí sentados platicando de podcast, pero compartiendo una pasión que es el agro, Daniel. Compartiendo una pasión que es el agro. Ya habíamos tenido pues entre en Exposeres, donde me llamó mucho la atención que tuviste esta oportunidad de que te apoyara la Fundación Guillermo Elizondo. Sí, y de hecho me acaba de mandar un mensaje Ale es la directora de Fundación, porque pues son las fechas y apoyan a los niños de casa con juguetes, y nosotros como ex becados también apoyamos ahora ya graduados y en la vida laboral pues con algunas cosas. Entonces, sí, mira, me gusta contar esta historia. Hay veces, lo hablábamos y estabas hace rato cuando escuchamos que hay gente que dice que es suerte, y yo insisto y me gusta la suerte es cuando se junta la preparación con la oportunidad. Y me acuerdo que estaba yo en la prepa y nunca se me va a olvidar, llega un profe con un periódico en la mano y dice, chicos, era la prepa, les voy a leer esto que salió en el periódico El Debate. No sé si todavía sale ese periódico, la neta, pero bueno, X. El caso es que lee la nota y dice, convocatoria de la beca, Fundación Elizondo, y ya los requisitos. Y yo soy también, y este es otro, háganlo, el no ya está. Sí. Entonces vayan por las oportunidades, anímense. Y decía requisitos, promedio de tal y yo dije, pues yo creo que yo los cumplo todos, ¿no? O sea, y es una beca, o sea, ¿qué pasa si no te la dan? Y esto era para cubrir tus estudios universitarios, y la fundación beca carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología y todas los SMIT. Entonces aplico y me dan la beca, y la fundación me cubrió los 4 años de carrera universitaria. Qué padre. Entonces, está muy padre porque fíjate que yo también fui de las primeras generaciones. Y mucha gente me decía, no, te van a quitar la beca, media beca, que esas cosas no. O sea, mucha controversia. Carrera. Sí, perdón, media carrera. Y no, realmente la fundación me becó todos los años. Incluso siguen becando, o sea, siguen saliendo las convocatorias. Es un proyecto muy padre, la neta. Y sobre todo que digo yo, no te pide nada. O sea, al final te da una beca, obviamente que cumplas a lo que vas, como dicen, pues estudias. Te piden que cubras un tema de responsabilidad social, como voluntariados, a la medida de lo posible. No es nada que te quite nada. Y ya. O sea, es todo, pero en ningún momento te dicen, ay, tienes que venir y trabajar con nosotros. O sea, la neta, estas cosas, ¿no? Y ahora yo como retribución, cuando puedo apoyar a la fundación en algo, lo hago. Y así que los invito también a apoyarlos si está en medida de lo posible. ¿Vas a ir a Exposeres? Claro. Es el 14 al 16 de marzo del 2024. Yo también voy a ir si Dios quiere. Hay que dejarlo en manos de Dios. Y estoy muy de acuerdo contigo con el tema de la suerte. La suerte también la puede crear uno. Hay muchos casos y no es comparación, pero hay muchos casos de personas que han perdido a su padre o a su madre o su principal sostén y heredan un negocio y no logran sacarlo adelante. Yo tengo 16 años que mi papá murió y
y seguimos adelante en buenas y malas, y más en estos tiempos donde ya como que la revista impresa como que empieza a causar ruiditos y va a continuar. Si no, nosotros seguimos, pero también creamos cosas nuevas, pues, y invariablemente para mí no ha sido suerte, para mí lo he trabajado muchísimo, y con mucha confianza en mí mismo, ¿no? Y también ahí es donde retomo el tema que decías de, pues el no ya lo tienes. Sí. Me ha costado tanto trabajo, Dani, entender que el no ya lo tengo. Claro. Tengo 36 años. Y yo creo que es uno de los aprendizajes. Yo tengo 27. Fíjate. Pues sí te llevo algo, fíjate. Y es algo, y eso es un conocimiento y una experiencia que me ha costado tanto trabajo asimilarlo o entenderlo a pesar de los años, porque pues, al final de cuentas no tengo poco con este negocio. Claro. Y te das cuenta que siempre estás aprendiendo también. Y también, digo, un toque de realidad. De hecho, lo escuchaba en un podcast no hace mucho, que hay que agradecer y reconocer de dónde viene uno. O sea, sí. Yo también estoy de acuerdo y no desmerito el que hay quien inicia del piso 1 y hay quien inicia del piso 10, ¿no? Pero que inicies del piso 10 no te desmerita ni que hayas iniciado el piso 1. Ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Y puedes haber iniciado en el 10 y caer al 1. Sí, entonces, sí. Por eso vuelvo a lo mismo. O sea, nuestra preparación y nuestra acción es lo que al final determina todo. Sí, siguiendo en este tema del podcast, porque pues obviamente nos apasionan los dos, del agropodcast. Yo siempre digo que para mí Semillero cada episodio es un capítulo de un libro que estoy escribiendo. Exacto. Cada episodio lo es. Para ti, ¿qué es Ellas en el Agro? ¿Qué ha sido en estos años que tienes con tu podcast? Muchísimo más que yo. O sea, en mi vida, como un capítulo en mi vida. Pues mira, es algo que ha sido muy relevante porque la carrera empresarial Godín, dicen que los emprendedores es una carrera solitaria. Sí lo es. En el mundo Godín es difícil porque ¿cuántas personas hacen lo mismo que tú? Uh-huh. Entonces yo he visto en el podcast un capítulo de acompañamiento. O sea, cada mujer que entrevisto, cada mujer que escucha el podcast. Y no hablo de mujer, o sea, en el sentido de que yo lo hice para ellas, pero al final es un podcast para todos, ¿no? Sí. Entonces, completamente, yo lo escucho, pues. Entonces, para mí el podcast es eso, es una red de apoyo y visibilidad, apoyo y acompañamiento. Entonces, me hace estar menos sola en el camino. Es como yo veo el podcast y el compartir lo poco o mucho que yo sé y lo poco o mucho que tú sabes. Eso es para mí. Algo que ahí está y que me va a acompañar. Y sobre todo que a veces no sé si has escuchado que dicen, al final cada día es un capítulo en tu vida, ¿no? Sí, sí. Pero a veces ese capítulo no queda documentado en ningún lado. Y no sé si, por ejemplo, tú ves el episodio 1 y si no hubieras grabado ese episodio, quizás ni te hubieras acordado que hubieras hecho ese día. O dices, tengo 36 años. A lo mejor cuando tengas 40 o 50 y veas ese episodio que hiciste a los 36 años, ahí va a estar. Entonces también el podcast es como una cápsula del tiempo. Sí. Entonces es como vas grabando esa historia. Entonces eso me gusta, verlo así como esa historia que va guardando y va quedando guardada en el tiempo. Estoy haciendo como una recapitulación de los clips que tengo de Semillero Agropodcast desde el número 1 en LinkedIn. Y me causa curiosidad que yo no me acordaba de ciertas cosas o de los episodios como tal, pues. Y cada episodio lleva un feeling diferente. Uh-huh. Desde cómo yo me sentía ese día que grabé, que me acuerdo obviamente, hasta el tema. Y por ejemplo, con Lalo Lugo, que lo conoces, platicábamos de los sistemas de alta productividad del maíz, de lo prudente que debe de ser la inversión por el tema de los precios. Uh-huh. Cuando estábamos platicando, el maíz no se había caído tanto como está ahorita. y te vas dando cuenta como hay mucha verdad detrás de eso. Y no somos magos, pero lo vemos venir. Claro. Como lo estábamos platicando antes de iniciar. Sí. Hay cosas que vemos venir en el agro. Nosotros que estamos pues a un lado del agricultor y pues me considero que definitivamente en el campo, ¿no? Sí, ay, no sé, es que el campo es
es un abismo. Yo aquí siempre les digo a los que han venido, porque siempre conectamos con alguien que el agro conecta. De hecho, el estudio antes, el fondo era, es que es así. era conexión. O sea, es así. Es tan grande y a la vez tan pequeño, pues. Es como un rancho, ¿no? Es cierto. Todos se conocen. Todos se conocen al final de cuentas. Sí. Y eso es lo que me gusta si no lo mucho. conoces, no estás a más de 2 personas de alguien que conoce. Definitivamente. O buscas a alguien en LinkedIn y ya pues tienes 40 amigos en común. Sí. Y tú no lo conoces, ¿no? O sea, exacto. Sí. Y así se va creando una red muy grande. ¿Cómo defines, Dania, siguiendo del tema, a quién invitar al podcast? ¿Cómo defino? Uh-huh. Uy, esa es una muy buena pregunta. Mira, busco siempre tratar, porque tengo las excepciones, de conocer a la persona. Sí. O sea, ese es como uno de los primeros filtros. Conocer a la persona y me dicen hombres de que, ay, es que no invitas a hombres al podcast. O sea, no estoy peleada con eso. O sea, tú estás en mi podcast porque grabé contigo en Las Mujeres. Creo que tengo algún episodio con Olmo. O sea, sí hay hombres en el podcast. Lo único que hay 1000 mujeres antes que yo puedo visibilizar antes que a un hombre. Entonces, porque también tienen más espacios. ¿Ya? Sí. Entonces, obviamente no estoy peleada con ellos. O sea, pero el segundo, a eso iba, tiene que ser mujer. O sea, para que sea la entrevista de ellas en el agro. Y otro, el que dé valor. O sea, dé valor en un sentido de... Yo te lo comentaba. Yo busco que les sirva de ejemplo a las futuras generaciones de alguna manera, o que podamos hacer entre mujeres esa red de networking. Entonces, si yo el día de mañana busco a la mujer que trabaje en algo de semillas, porque yo estoy en un sector de insumos que tengo que encontrar a alguien de semillas. Entonces, y si no conoces a nadie, yo veo el podcast como ese vínculo, sí. O sea, como ese link. Entonces, o si eres una mujer que está estudiando una carrera de agronomía u otra y no tienes ni idea de mujeres y estás buscando mujeres o alguien que te apoye, como, en el podcast escuché o en el podcast conocí. O sea, yo busco y quiero hacer esa red, o sea, como esa red de mujeres de la agroindustria, porque... No te imaginas que a veces andamos por allá, muchas haciendo muchas cosas, pero ni nos conocemos. Sí, ciertamente. Y de hecho me llama mucho la atención cómo ha crecido la visibilización o cómo la participación en redes sociales de mujeres agrónomas o mujeres en el agro. Claro. Yo sigo a varias y siempre trato de echarles porras de la manera más como te diré, respetuosa posible, porque se me hace bien padre lo que están haciendo, pues. Sí. Hey, aquí estoy, me pongo las botas y yo también voy y yo también puedo arrear un ganado, también manejo estándar y me meto a una parcela y Es padre. Pero ¿sabes qué también? Yo insisto con esto de... Hay veces que te discuten esta estadística con... Ay, sí, pero casi son más mujeres que hombres. O es la misma en porcentaje de hombres y mujeres en el agro. No lo discuto, pero no en toma de decisión. Sí. Y el que una mujer esté en un puesto de toma de decisión es crítico. Y yo lo veo así. Imagínate que vamos a construir un baño. Y nada más no hay ni una mujer en ese proyecto. Y aquí hace una introspección. Vas a pensar en poner un toallero, en poner un espejo, en poner toallas sanitarias. O sea, hay cosas que como sin la otra visión no vas a contemplar. Entonces, esto lo hace Multideas, lo complementa. Dania, estábamos comentando de la visibilización de la mujer, del cómo al tener en parte tu equipo, tienes que ampliar tu infraestructura, ciertos detalles, para recibir a la mujer, y es parte de ello. Yo creo, la verdad es que llega el momento en el que ya ni siquiera deberíamos de estarlo como evaluando. Es parte de la vida diaria que tenemos que aceptar, ¿no? En el tema agro, en el tema industrial, en el que tú quieras, la mujer es parte de, pues, y es de ahí donde, de verdad, desde muy chico yo lo pensaba, para mí, eso va a llegar el momento en que ya no tenga nada que ver en la contratación de una persona. Claro, pues. Incluso, pues, ya ahora en las vacantes por responsabilidad social, muchas cosas ya no debes de poner como puesto para mujer o puesto para hombre.
claro, y entendemos que quizá haya alguna actividad que por riesgos de salud, etcétera, tenga que ser un hombre o tenga que ser una mujer. Pero no debería de tener esas consideraciones. No, este puesto de ventas para mujer, o sea, es como Sí, ¿cuál es la diferencia? No, como no dice mucho al extremo, ¿no? Claro, no, claro. No puede ser extremista en estas cosas. Pasando del tema, Dania, eres auditora en los principales sistemas de gestión y certificación de la producción primaria. Por lo que yo veía y por lo poquito que yo sé de ti, tuviste mucha experiencia en la Huasteca con ese tema, ¿no? Sí. Andabas en friega. Sí. Y el tema de auditoría es muy pesado porque hay gente que cree que es un día al año y es los 365 días. O sea, una auditoría te audita un día. Bueno, depende del esquema, depende de los días, depende qué tan grande sea tu empresa, etcétera. Pero general, o sea, en un día te evalúan lo que hiciste en un año. Entonces, pues tu trabajo... Aquí cabe recalcar que soy auditor... los sistemas de certificación, por ejemplo, una ISO es auditor interno y auditor líder, ¿ya? Entonces yo en esta empresa fungía como ese auditor líder y auditor interno. Entonces internamente yo auditaba las plantas de la empresa, entonces hacía todo el trabajo de gestión, de que cumpliéramos durante todo el año pues cada cláusula de la norma o de la ISO que certificábamos, o de la producción orgánica, etcétera. Entonces es un tema que bien complejo porque Éntrale. porque la norma o las ISOs o el estándar te dicen el qué pero no el cómo. Entonces eso también es de alguna manera y de alguna parte te da flexibilidad. Y digo alguna parte porque si estamos hablando de un orgánico Europa, esos son otros temas. Pero hablando de manera general, estándares. Y fíjate que me ayudó mucho y tuve, como dices, bastante experiencia porque cada auditoría aprendes. Incluso es una cláusula a la mejora continua. Sí. Entonces tú nunca puedes estar en el mismo lugar. Si hoy mejoré 2%, el próximo año tengo que mejorar ese 2%. O si hoy hice 5 mejores prácticas de la producción, el día de mañana tengo que hacer 6, 7. Entonces es muy padre esto de los estándares. Y aquí a tu audiencia me gustaría darle un mensaje de... No les tengamos miedo a los esquemas de certificación. Sí. Muchas veces decimos, la auditoría, y ya todos se asustan. Realmente, si ves la auditoría como algo de miedo, es porque lo estás haciendo como una obligación. Sí. Todo estándar debería ser parte de tu día a día y nadie tendría que prepararse para una auditoría porque estás preparado siempre. O sea, si realmente lo haces desde la conciencia y por convicción propia. Y lo que nos da, a mí me gusta, de hecho hay un curso que doy al respecto, una masterclass de este proceso porque la gente le tiene miedo a las auditorías y no debería ser así. Y otra cosa, una auditoría existe porque el que te compra en China a lo mejor no tiene tiempo de venir a verte y necesita un papel que diga que cumples con eso. Sí. Entonces, es donde entra este tema de, sí, pues lucrativo y esto y lo otro. Pero son garantías que le das a alguna persona de que sigues un estándar. Entonces, y el mensaje era que si quieres ser mejor, pero no necesariamente tienes un cliente que te pide una certificación, busca cómo adaptar prácticas. Porque también buscan, depende del estándar, pues que tú seas más rentable, que tú seas más productivo, que seas más consciente con el medio ambiente, que crees productos de mejor calidad. Por eso hablo estándar de general porque es un mundo. Sí, pero sí. son procesos que te llevan siempre a la mejora continua y a darle un mejor producto al cliente. ¿Cuál es el mayor reto que se te presentó durante la labor en esa compañía? O sea, en el tema de auditorías, en el tema de estar detrás del cumplimiento de las normas. Pues yo creo que es el trabajo, como todo un trabajo en equipo. Porque era, como te decía, tenemos que... El factor humano, pues. El factor humano, hay algo que se llama la cultura. Sí. Y a veces estas certificaciones tenemos que hacer cosas que están fuera de nuestra cultura. Hay gente que no se lava ni las manos en su casa después de salirse del baño. Imagínate cómo y hago entre comillas para el que no me está viendo,
¿cómo lo obligo en la industria que se lave las manos? O hay gente que no se pone zapatos y tú lo quieres obligar porque por normativa y seguridad tiene que traer zapatos. Entonces, fíjate que aquí, y respondiendo así concisamente, el tema cultural es de los factores más complicados. Y aquí te pongo una breve historia, porque, por ejemplo, si vemos las certificaciones como historia, primero empezó el tema de la calidad. O sea, tú comprabas algo porque estaba por un tema de calidad. La calidad... Bueno y bonito, pues. Sí, la calidad también depende de la especificación del cliente, porque para mí puede ser calidad esto y para ti A y para mí B. Todo relativo. Exacto. Entonces empezó por ahí como un tema de calidad, y en el tema alimentario después de lo de las Torres Gemelas y que empieza todo este rollo de que Estados Unidos se vio comprometido, entra un tema de inocuidad alimentaria. Y entra el tema de food defense y todo el tema de alimentos. Dijeron los gringos, no, ahora nos van a matar por los alimentos. Entonces entra después, o sea, se suma a la calidad, la inocuidad. Y ahora está todo el tema de la sostenibilidad. Entonces ahora ya es un complemento a lo que se llaman los sistemas de gestión integrales. Que, por ejemplo, otros estándares ven calidad, otros ven inocuidad, otros ven producción orgánica, etc. Pero el punto al que voy es que el director y líder de la inocuidad en Disney creó algo que se llama la cultura de la inocuidad. Él dijo, la única manera casi de que hagamos que la gente haga las cosas de un estándar de inocuidad era lo que te decía, pues si no estamos acostumbrados a esto, no estamos acostumbrados a lo otro, y el día de mañana viene alguien a decirme, ahora tienes que hacer esto, pues está bien complejo. Entonces él puso como un requisito de la ISO, bueno, del estándar, mejor dicho, la cultura de la inocuidad. Entonces la cultura cambia todo, o sea, literalmente. O sea, si tú cambias la cultura, puedes hacer que la gente haga, pues que cumpla estándares. Mira. Pero es bien importante. En Estados Unidos, bueno, el mexicano tenemos una forma, yo podría decir, muy particular de manejar. Ni siquiera me voy a ir al mexicano, el culichi. Mucha gente que viene y dice, es que en Culiacán manejan. Ajá. Bueno, tú lo vas a saber al rato que te vayas a Mochis. ¿No? Sí. Bueno, sí. Es complicada la manejada. Sí. Aquí te metes a la vuelta a la izquierda desde tercer o cuarto carril y no suelo hacerlo, la verdad, pero yo lo veo todos los días por la zona donde yo vivo. Pero el mexicano o el culichi que brinca a Estados Unidos, ¿tú crees que maneja así? No, pues no. ¿Tú crees que cruza por el medio de la calle, cruza por la esquina? Claro. ¿No? O sea, no agarra el teléfono manejando. El culichi, estando allá, tiene que respetar. Me atrevo a decir que falta más a ciertas reglas de Estados Unidos de tránsito. Un mexicano ya americanizado que un culichi en Estados Unidos. No, y es que, o sea, cuando yo dije cultura y requisito, el mismo requisito te dice varias cosas, ¿no? O sea, el tema de programa de capacitación, o sea, hay muchas cosas detrás, no nomás es llegar mañana y decirle, ay, oiga, ya hay que hacer esto. Se evalúa, hay mil cosas que te digo, todo es un tema, no me gustaría entrar tanto detalle, pero la cultura es de lo más difícil. Y como dices tú, aplica hasta en la sociedad civil. En todo. Y comentabas mucho hace rato el deber ser, pues. El deber ser, tú no deberías de estarle diciendo a la gente, oye, te tienes que lavar las manos después de ir al baño. No, por la simple salud de esa misma persona, pues. O sea, solamente por eso, pues. Pero así es esto, ¿no? Claro. Y por eso nacen las auditorías. Hay prácticas de sentido común, decía un compañero de trabajo. Y son correctas. Y no puedes pelear sobre... O sea, ¿cómo puedes pelear sobre eso? Fíjate que yo les decía... Porque a veces vemos la industria o la producción primaria como súper relajada de nosotros. Y yo a veces me gusta decirle en el campo al productor... si usted no respeta, por ejemplo, el tiempo de residualidad del producto que aplicó ayer y hoy lo venden en el mercado porque hoy tiene buen precio, ¿le gustaría a usted comprarlo también? O sea, imagínese que el de los tomates que usted trae ahorita del súper hizo lo mismo. Sí. O si yo estoy haciendo leche y no pasteuricé bien
Yo soy el operador y ay, se me fue. ¿Le gustaría que yo le diera la leche a su familia? No, olvídate. Y a veces vemos, te digo, lo vemos así como, ay, la industria. ¿También te lo comes tú? O sea, sí. Veamos la industria como la cocinita o el campo como el patio de mi casa. O sea, algo que al final va a caer a mí otra vez. Entonces debemos ser bien conscientes con eso, éticos. Probablemente voy a decir algo políticamente incorrecto, pero fíjate bien. ¿Viste el documental de intoxicación en Netflix? Intoxication creo que se llama. Lo debí de haber visto porque veo casi todos los de la industria. Ajá. Está buenísimo, ¿no? Y ahí te das cuenta, sí, así se llama. Intoxicación, la cruda verdad sobre nuestra comida. Ya lo he comentado en este podcast. Sí. Te das cuenta cómo ha habido grandes problemas sanitarios en Estados Unidos y son a la vez tan ordenados en la rastreabilidad de los alimentos que dan casi que con el campo, la agrícola, de dónde salió ese problema, ya sea en México o en Estados Unidos, ¿no? Es que mira, justamente mencionas un tema bien importante y vuelvo a lo mismo. Hay empresas en México que siguen estándares de calidad e inocuidad como no te imaginas, súper rigurosas, que cumplen estándares japoneses, europeos, o sea, de todos lados. Y porque vendo a México ya no sigo ese estándar. A eso iba. Entonces no, o sea, deberíamos de ser, por eso te digo, aunque no tengas una empresa que exporte, que te pida un certificado, etcétera, deberíamos de implementar también esos procesos de trazabilidad, esos procesos de buenas prácticas de manufactura, esos procesos de buenas prácticas agrícolas, procesos documentados que están ahí. O sea, seguramente se encuentra en el documento de cómo implementarlas en tu empresa. Pero no lo hacemos porque nadie nos lo pide. Sí, es justamente a lo que yo iba. Y te vas a comer el tomate que estás dejando aquí. Si tú eres el productor de ese tomate que exportas, uno que se va a quedar y te sigue vas a las mismas prácticas. ¿A tu casa cuál te llevas? Te llevas la que vas a exportar, ¿verdad? No te vas a llevar esta. Y no es una crítica, es... Bueno, vamos a decir que es una crítica positiva, ¿no? Es una reflexión. Así deberíamos de caminar también nosotros, pues. Nosotros también deberíamos de manejar sin agarrar el celular. Nosotros deberíamos de manejar respetando. Porque volviendo al tema de estándares, tienes el estándar, tienes el cómo hacerlo. Sí, tenemos la vara muy baja. Entonces, ¿lo decides hacer o no lo decides hacer? Sí. Cultura. Y es cultura y bueno, también así como creo que estamos avanzando en el tema de la visibilización de la mujer, creo y espero que las siguientes generaciones vean esto como algo normal. Trabajar y lavarse las manos, aplicar las cosas como las debes de aplicar y seguir eso sin hacer una diferencia entre para dónde va el producto, pues. Claro, es bien importante, pero te digo, depende, también es conocimiento y no nos les deslinda a veces el saber del hacer. O sea, porque, yo no sabía que no podía dar vuelta en U. Aprendí eso al SAT. No saber que tienes que presentar la declaración anual no te exime. Porque el no saber no te exime. Exacto. Ajá. Entonces, yo intoxiqué a toda una población porque, no sabía. Sí, no tiene vuelta de hoja. De hecho, no conocía la regulación. No he leído mucho del tema, solamente lo menciono por encimita. Ya ves este tema que está pasando con los melones en Estados Unidos. Por eso dicen que el desconocimiento cuesta. Yo lo viví. Mira, yo tenía 20 años. Vean esa historia trágica del SAT. Y bien, le atinaste porque eso iba a decir. Yo lo viví. Mira, la historia de terror. Mi papá murió en el 2008. Y yo tenía un contador que mi papá dejó. Me di de alta en agosto. Inmediatamente me falleció mi papá. Me puse a facturar y esto y lo otro. Las facturas no eran electrónicas, las podías llenar a mano. ¿No te tocó eso? No, yo soy Las podías soy llenar a mano. De veras, las podías llenar a mano una factura fiscal. Y pues no había auditorías electrónicas. Bueno, es que también este sistema electrónico tendrá que 5 años. O sea, tiene poco, ¿no? Tiene como 5 años y ha ido evolucionando y cada día es más riguroso, ¿no? Sí. Pero a uno como contribuyente pues te permite no cometer tantos errores. Pues. Por ejemplo, ahora ya si das de alta a un cliente y no le pones el código postal correcto, te lo marca, no te deja facturar. Eso es bueno. Las hacías a mano. Me empezaron a llegar notificaciones del SAT y yo, ¿qué rollo? Yo le estoy pagando a mi contador. Y yo le estoy pagando a mi contador y pues, ¿qué onda? Lo empecé a presionar. Pues este vato no presentaba las declaraciones.
Tú se las presentabas a él, pero no él al SAT. Exacto. Voy con un despacho que es el que me trabaja a la fecha todavía. ¿Sabes qué? Pues, no sé, tienes 2 años en blanco, canijo. ¿Cómo crees de ver así, no? Y al vato yo le pagaba sus honorarios, todo. Y tú, es que yo no sabía que nos estaba presentando. ¿Qué pasa? No me eximía de obligación ante el SAT. Tú seguías teniendo esa obligación. Ahí me ves, bueno, presentando una bola de papeles con este despacho que me sacó adelante Rogelio Salazar. Pagué, obviamente tuve que pagar. Y se me hizo un dineral, pero no me quedaba de otra. Pues claro, hay que pagar. Entonces no me eximió de esa obligación. Desde entonces pues aprendí la lección y soy muy riguroso con el tema contable, pues. Porque aprendiste una lección. Yo aprendí, me costó dinero. Me costó varias multas y la actualización, ¿no? Mira, a ti te costó dinero y voy a extrapolar eso al agro. Imagínate que por una mala práctica tuya mates gente. Pues es que pasa. Porque la inocuidad es eso. Hay una diferencia entre calidad e inocuidad, ¿y sabes cuál es? ¿Cuál? La calidad es lo que tú como cliente especificas. Si tú quieres unos tacos de arrachera con tortilla de harina, maíz, cirlón, ribeye, o sea, esa es tu especificación. Y como tú quieras el taco, yo te lo voy a hacer. Entonces tú me pones tus criterios, ¿no? Tu especificación, así le llamamos. Eso es, y yo cumplírtelo, yo te estoy dando la calidad. Cruda, 3/4, etc. Pero si yo te doy una carne con un patógeno y te mato, yo no cumplí una inocuidad. Okay. Entonces puede estar bueno, pero no ser inocuo. O sea, el taco te lo vas a comer y estaba buenísimo. Va. Pero si te maté, cumplía tu calidad en lo sabor, etcétera, pero en la inocuidad no cumplía porque te mató. Tenía un patógeno. A lo mejor yo no cocí la carne y dentro de la carne había un patógeno y el patógeno se desarrolló y se te desarrolló en la panza y te moriste. Entonces, esa es la diferencia entre calidad e inocuidad. Y la gente a veces cree que es lo mismo y no es lo mismo. Yo no quisiera entrar como persona, hablo en esta, ¿cómo te diré? En esta dinámica de tenerle miedo a la comida, porque en México pues comemos tacos en la calle y te pasa un perro, te pasa un gato por un lado. Pues la verdad es que ves... hay un árbol y hay un jardín y hay por ahí una S de un perro y no lo piensas en ese momento. Mira, yo la verdad, y tampoco es como, yo coincido con eso, contigo, no es meter miedo a la gente. Yo personalmente digo, porque es lo que yo hago, estuve tanto tiempo en el tema de calidad e inocuidad, que hay cosas que no consumo... que dicen, como dicen, apoya a lo local. Hay cosas que la neta, y soy muy honesta y lo veo en cámara, no. Porque yo sé que hay cosas que busco mi seguridad, mi integridad. Hay otras que no, que fácilmente, como dices, puedes perfectamente apoyar la economía local. Pero si algo sí te digo es que la industria alimentaria está muy regulada. O sea, muy regulada. Todo lo que es proceso se regula, tiene su nivel de exigencia. Que no quiere decir que no puede haber el caso que por ahí se vaya. Por eso hay alertas COFEPRIS y que la fiebre porcina. Y para eso están las auditorías al final de cuentas. Pero sí, yo honestamente sí hay cosas que cuido todavía de... ¿Sabes qué cuido mucho? Según la temporada de calor, los calorones de aquí de Culiacán, me gustan mucho los tacos de tripa. Cuido mucho ¿Dónde? No, es que ya lo viví, pues. Y mira, también sabes otra cosa que también pasa y me gusta mucho compartir eso en redes. Quisiera hacerlo más de lo que lo hago. Hablábamos de eso, no tengo mucho tiempo, pero a veces estamos muy mal educados como consumidores. Sí, como consumidores. Porque la industria se puede deshacer y la certificación y sus procesos y los estándares para hacerte el yogur inocuo, ¿ya? Y tú llegas y lo pones en el Calarón de Culiacán adentro del carro y se te olvidó bajarlo y aparte lo abriste y le metiste una cuchara y dijiste al rato me lo sigo comiendo y vámonos compadre, al rato en el hospital. Hay gente que no lee ni etiquetas, o sea, tiene algo afuera y decía refrigérese a 4 grados. Entonces, es el tema de desinformados porque queremos a veces, porque no leemos ni etiquetas. Entonces, es lo que te digo, y a veces veo productos y no tiene la etiqueta por ningún lado porque es los frijolitos
Doña Chonita Juana, que hizo la vecina y ahí los dejó. Entonces, ¿cuándo los hizo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo se caducan? ¿Quién sabe? ¿Se refrigera o no? ¿Quién sabe? ¿Tiene conservador? ¿Quién sabe? Entonces es lo que te digo yo. A veces medio tanteo, sí, ¿no? Está canijo. Pero como consumidores, también tenemos que ser bien responsables de qué consumimos, cómo y cuándo. El hecho de que partan un pollo con un cuchillo y con ese mismo cuchillo sin lavarlo, partan un tomate o una lechuga. No manches, pues. Y son cositas, por ejemplo, tú lo dices, por conciencia es algo que debería hacer. Y mucha regulación te dice. Los procesos de cuidar, exacto. O sea, se llama, bueno, y tantos años que se me va. O sea, esos procesos de contaminación cruzada. Exacto. O sea, cuidan mucho. Ahorita que hiciste haciendo. De que si yo por esta línea produje un producto con nueces, las nueces son un alérgeno, y luego voy a producir algo que no es un alérgeno, yo tengo que hacer un proceso, por ejemplo, para lavar y todo, de que no haya una contaminación cruzada. Lo mismo deberíamos de hacer nosotros en nuestra cocina, y vuelvo a lo mismo. No tiene que venir una certificadora a decirte que tienes que hacer eso. Entonces son cosas básicas, pero mucho tema por ahí. No debería, pero así es. Pero igual yo pienso que estamos evolucionando como país y como sector hacia un bien. La verdad, yo sí creo que como sector estamos avanzando para bien. Sí, coincido. Pero bueno, cada quien sabrá cómo también maneja sus empresas, y cada empleado de empresa sabrá hasta qué punto delimita su corresponsabilidad en esto, ¿no? Sí, fíjate que a mí, digo, tampoco tengo 40 años de experiencia, no me ha tocado una empresa en México que se meta en un problema legal tan grande por un tema pues de inocuidad, de intoxicación, etcétera. Sí he visto casos, incluso pueden buscar en internet, hay un caso muy famoso de una crema de maní, sí, que terminó hasta en la cárcel el que dirigía la compañía, o sea, por toma de decisión. Es ese documental que te digo. Bueno, yo no lo he visto en el documental, pero estoy en el sector, entonces me lo sé el caso. Pero porque realmente, vuelvo a lo mismo, puedes matar a personas. Incluso más en Estados Unidos, que el tema de alérgenos es así. Muchos niños son alérgicos. Ahí es a donde yo iba con el tema del consumo. O sea, yo no quisiera meterme en esa dinámica de... Porque los en Estados Unidos son muy especiales con qué consumen. Y tienen esta gran capacidad de rastrear de dónde vino fulano frasco de mantequilla, de crema cacahuate. Pero en México también hay... O sea, muchas empresas lo pueden hacer. Muchas empresas lo pueden hacer. No todas las empresas lo pueden hacer. Y Estados Unidos está muy identificado con ese tema, pues. ¿Por qué crees que dan con la cebolla que tenía patógeno en 3 segundos y dicen, era de este estado? Sí. Porque hay un proceso de trazabilidad que ellos se aseguran antes de comprar esos productos. Eso es lo que a mí me llama la atención. De hecho, en ese documental que les digo y que te digo, ponen 3 casos, creo. Lechugas, la crema cacahuate, carne de res en hamburguesas. La carne de res en la hamburguesa, como es carne molida, va revuelta. Si ellos tienen, por ejemplo, yo no sé que en México lo tengamos. En Estados Unidos está regulado hasta qué grados Fahrenheit tienes que servir mínimamente la carne de la hamburguesa. Ya es que les gusta mucho como no muy cocida. Sí. Entonces, llega el momento que no muy cocida es que por dentro vaya prácticamente cruda, entonces no mató los patógenos. Y de ahí se derivó, es una empresa muy grande, una cadena, si bien recuerdo, la muerte de una muchacha. Es que, mira, te voy a contar un poquito de cómo sale eso. La hamburguesa te la dan. Porque Don Chano no tiene un HACCP. El HACCP es donde salen tus puntos críticos de control. Análisis de los puntos críticos de control. ¿Qué significa eso? Identificar la etapa de tu proceso. Vamos a hacer unos tacos. Yo voy el análisis de unos tacos. Yo tengo que identificar la etapa de los tacos donde si yo no hago algo puede proliferar el patógeno. Entonces vamos a suponer que de los tacos es todo un proceso de varios pasos, pero que en resumen, que la etapa donde está el punto, debería estar el punto crítico es donde cozo la carne. Ahora, tengo que buscar referencia que me diga a cuántos grados ya no prolifera un patógeno. Exacto. Que está en ese tipo de carne. Entonces ahí se hace todo un rollo hasta que determinan el punto crítico de control es el cocimiento de la carne y debe estar cocido a tantos grados
Fahrenheit porque a esta condición ya no prolifera tal patógeno. Pero le vas a pedir eso a los tacos de la esquina de Don Juan. No, o sea, entonces. Pues lo mejor es pedirle el taco bien cocido, ¿no? Claro, pero volvemos a lo mismo. La industria te exige eso porque luego lo vas a mandar a exportar o aquí a nivel nacional, etcétera. Lean etiquetas. O sea, en muchas etiquetas dice qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Hicimos una parada técnica y por temas de la tecnología de este podcast. Pero estamos de regreso. Dania, aparte de todo, ya le pegamos un buen llegue, ya regañamos a los consumidores. A los no, solo los pusimos al tanto. Está bueno, es bueno. Ojalá lo escuche mucha gente. También eres agricultora, Dania. Con la última vez que te vi, platicábamos del tema de la pitahaya. Sí. Que estabas calando ahí en Los Mochis. Sí. Uh-huh. Ahora ya te defines como agricultora con higos y con pitahaya. Platícame de cómo vas ahí. Pues mira, ese es un tema y me gusta que lo sigas diciendo como experimental. Porque me gusta hacer y que no valga en vano el tiempo y la experiencia que he adquirido. Totalmente. Pues yo creo que lo más sencillo es sembrar algo que todos conocemos, todos sabemos cómo se maneja y el cuándo y cómo y qué hacerle y todo, ¿no? Uh-huh. Pero algo que sí es una realidad y más en el estado de Sinaloa, bueno, en todos los estados, pues es el tema del agua, ¿no? Entonces, yo estuve viendo como qué cultivo traer, pues, al lugar donde yo podía sembrar, que pues fuera tolerante a sequía, de bajo requerimiento hídrico, o sea, porque dice gente, la pitaya no se riega, es como todo, si yo no te doy agua en un día, pues a lo mejor aguantas. Uh-huh. Habrá quien aguanta más, quien aguanta menos, pero el agua es un líquido vital, todos lo necesitamos. Totalmente. Entonces he buscado como qué cultivo poner que se dé. La realidad es que me gustara que fuera mejor de como lo planeé que como realmente ha sucedido, como todo. Y otra realidad también es que yo no estoy al 100% aquí. Entonces, me ha costado más aprender porque no estoy en el lugar. Uh-huh. Entonces, es difícil querer hacer todo cuando no estás. Entonces, sí. Va bien. Ahora estoy en un punto comercial que estoy como alineando y también estoy evaluando si es el cultivo o no. Ahorita estoy haciendo unas pruebas con otro cultivo, pero te digo, me ha gustado eso de probar y lo he probado en pequeños, en un pequeño ensayo. Sí. Porque también pues cuido mucho mi patrimonio, entonces, no, pues. Entonces he visto... pues he hecho cambios, tengo con mallas, sin mallas, con surcos, a la intemperie o no, diferentes densidades, o sea, he probado varias cosas y así que si produces pitayas en Sinaloa, escríbeme porque creo que podríamos complementar muy bien, pero ahí va, o sea, sobre todo el mensaje aquí es, creo que si estuviera fuera otra cosa. Pero ahí va. Desde que la plantas hasta que empiezas la primera corte o cosecha, uh-huh. ¿Cuánto tiempo es de la pitaya? En un desarrollo óptimo, mira, dependen aquí varias cosas, como todo. Depende el esqueje, o sea, el hijo que siembres. Claro. Porque hay gente que te vende esquejes de pitaya, o bueno, esta es pitahaya o dragon fruit, que por venderte barato te vende los primeros hijuelos. Entonces... pues es como si quisieras poner a parir a una niña de pues muy joven. Sí. Te va a dar pues un fruto quizá débil. Pues hay excepciones. Entonces, si compras esquejes ya maduros de 3-4 años, puedes tener producción al 2-3 y buena producción. Entonces, aquí depende mucho del esqueje, pero sobre todo en las condiciones que lo tengas. Entonces, yo leía referencia y el tema de Sinaloa, pues soy de Los Mochis, mis terrenos están ahí cerca, es que tenemos condiciones muy extremas. Y más en esa zona. Entonces, la pitaya de alguna manera sí, o sea, soporta estrés hídrico, pero el tema de la radiación como que no le ha gustado mucho, o sea, esa variedad que mucho me traje, mucho sol, pero si lo tapo, pues me incrementaría a mí el costo de producción. Entonces, te digo,
Y depende también de la nutrición que le des a la planta. O sea, el cómo crezca. ¿La tienes con goteo? Sí, es por cintilla. Pues te digo, yo quise empezar las cosas, dije... Bien. Pero pues también evalúo. O sea, oye, si voy a sembrar esta densidad... Ciencia, pues. Exacto. Y como pues tampoco me urge que ya salgan las cosas, pues ahí va lento. Pero pues mira, ya me comí mis primeros higos. También me he comido pitayas, entonces ahí... ¿Sabes que no la he probado yo? La pitahaya. Pues mira, o la amas o la odias. Hay gente que no le gusta. ¿Es muy ácida o qué? Ahí yo tengo... Mira, cuando empecé a plantar, primero empecé en un vivero. Y me traje 8 variedades. Órale. Y de esas 8, no me digan de dónde y que no escuchen los de... los de la fitosanitaria. Pero... ¿Cómo cruzaste las brisas, muchacha? En avión. Entonces, oye, así llegó el mangostán a México por un vuelo privado y ahora el de Chiapas es un lugar de mangostán muy interesante. Mi fruta favorita. Pero bueno, esa era comercial. Me gusta más la lichi. Entonces, buenísima. La de San Luis Potosí es la mejor. Pero bueno, el caso es que empecé con 8 variedades, pero como estaban a toda en un invernadero, pues súper bonitas y todo. Dije, vámonos cabronas, ahora vamos a pasarlas ya al sol. Y no, en el sol no les gustó tanto, pero tengo ya en la plantación son 2 variedades. Que son las que se desarrollaron mejor y son roja y rosa. Y son las que a mí más me gustan. Son un poquito más dulces, pero es una fruta un poquito ácida. No es dulce. ¿Y qué crees? Que lo que yo no esperaba ha resultado mejor el higo. Órale. Se ha adaptado mucho más a la zona. Sé que había gente en esas zonas sembrando higo, no sé realmente qué pasó. Conocí a uno de ellos. Sé que Fundación Produce Sinaloa ha tenido problemas. Yo mismo he escrito notas sobre eso. El tema es el mercado, ¿no? Sí. La necesidad del mercado no está cerca, ¿no? Mira, yo no estoy tan cercana a los productores porque, te digo, yo no lo comercializo porque pues estoy en pruebas. No tengo mucha superficie tampoco. Pero sí, al principio fue todo bueno porque creo que pues no tenía plagas, estaba exportando entre comillas fácilmente. El año pasado, creo, te digo porque tengo una amiga productora, tuvo un tema de plaga, que tuvieron que pasar la fruta por San Luis, eso incrementó el costo. Entonces ahí han dado en sus disyuntivas la producción. Y sobre todo, mira, honestamente, muy franca, mi proyecto no va a comercializar fruta fresca. Va más a... Soy muy de ser el productor, el distribuidor, el manufacturero. O sea, sí voy por ese lado como más de hacer una economía circular que producirlo para consumo fresco o exportación. ¿Cómo llegaste a esa idea? Pues mira, mi papá es productor y por muchos años he visto que por lo menos él siempre ha dependido de un tercero, ¿no? O sea, lo que llamamos el coyote o el comercializador. Que bien o mal, yo la verdad, hay gente que sacrifica mucho el trabajo de ellos, de los comercializadores, pero al final es un chambón. O sea, mi punto de vista. Arriesgan. O sea, claro, o sea, ellos tienen que conseguir el cliente, tienen que conseguir la logística muchas veces. Oye, imagínate que ellos ya lo compraron y en la carretera les roben el producto. O sea, hay riesgos que tienen, la neta. Entonces, o sea, hablando de manera general, ¿no? Entonces también tienen su trabajo, ¿no? O hazlo tú. Exacto. Entonces, ¿le quieres ganar? Hazlo tú. Entonces he visto a lo largo de los años que de alguna manera dependen de... y que también hay productores que, yo ya sembré y este es mi chamba y esto es lo que a mí me gusta hacer. Sí, que me lo compras barato, caro. Como dices tú, pues hazlo tú. Entonces, pero mi papá no es de los hazlo tú. Entonces él... Qué padre. Él, esa parte, ¿no? Entonces... ¿Tu papá no se mete en eso, pues? No. Okay. Entonces... yo he visto eso y dije, no, pues a mí no me gustaría, pues estar del lado de depender de alguien. Entonces, resumiendo, me gustaría producir y no tener esa incertidumbre de a ver quién me compra y en cuánto me compra cuando yo sé el valor de lo que yo estoy produciendo. Ciertamente. Y otra cosa que también insisto mucho y la experiencia que bien o mal he tenido, pues conozco el valor que puede tener
o a la gente con la que me puedo aliar para transformar esos productos y obtener mayor valor al campo. Es que es muy interesante la experiencia que has agarrado en estos años y que has andado por todo el país, Dani. Por todo el país. Sí. ¿Qué cultivo te llamaba más la atención en México? Como producción. Como producción. Pues no sé, qué buena pregunta. O sea, creo que entre menos lo conozco, me intriga más. Ajá. Hay cultivos que desconocía porque pues soy de Mochis, jamás en mi vida había visto un platanar, o sea, era como... Yo no lo he visto. O sea, obviamente conozco árboles de plátano porque en un ejido seguramente hay algún árbol, sí. O de café, pues es diferente de mangostán, como un cultivo comercial. Pues. O del cacao, o sea, cultivos que en mi vida había visto como producción, o sea, hectáreas. Entonces me han asombrado mucho ese tipo de cultivos que no conocía. Y sobre todo ese tipo de cultivos que, como nosotros, los tienes que estresar para que produzcan. O cultivos que el estrés hídrico también les afecta. Sí. O el cultivo que... O sea, ese tipo de cosas. Y todos los cultivos son variados. Incluso las zonas. O sea, que una zona le dé un sabor a otra. No sé, la verdad no te sabría responder exactamente a este cultivo. Ha habido muchos cultivos que me han... La cebada, ¿no? O sea, la cebada, el cómo... Y sobre todo algo que me gusta a mí es todo el proceso. O sea, cómo me gusta saber que yo influyo en que mejorar la calidad de una cebada para que después mis tíos echen una chela, ¿no? O sea, como que porque yo sé que yo conozco todo el proceso desde la producción de la cebada en el campo, cómo se produce en la planta maltera, todo el tema, y luego cómo se produce y cómo está influyendo el tema de regulación de inocuidad, calidad y todo, hasta que yo me la tomo. O sea, yo conozco, puede ser macro conocimiento, no detalles, de cómo fue todo un proceso. Y eso es lo que me gusta y me gusta mucho del agro, el cómo lo que yo ahorita me estoy consumiendo. ¿Sabes de dónde viene? Sé que hay un problema logístico, y sé que hay un problema en el campo, y sé que hay un problema desde que inició todo, ¿no? De cierta forma, ese proceso no lo había visto así. O la semilla, cómo se hizo, si se importó. En el tema de la semilla sí estoy más metido. Todo ese tema. En el caso del maíz es muy Y es que nada está deslindado. No. Nada. El agro conecta. Entonces es lo que me gusta del agro, que viene desde un trasfondo. Y a veces decimos, todo es alimentos, ¿no? Tu ropa tiene algodón, que no sabes si se produjo en Chihuahua o en Estados Unidos. O sea, el agro está en todos lados. El agro está en el maquillaje, está en la tintas, crema para la piel. O sea, en muchas cosas. El agro podría estar en todos lados. Yo creo que eso es una de las partes, de las cosas que me mueven a mí con Semillero Agro Podcast, ¿no? El agro está en todos lados. Y así como tú buscas visibilizar a la mujer con ellas en el agro, yo busco visibilizar al agro con Semillero. Pues en general, claro. Mujer, hombre, lo que tú quieras. Pero para mí así nació. De hecho, una experiencia que quiero platicarles que no les conté, que tenemos, una de las anécdotas que podemos decir en unos años entre tú y yo, es la portada que hicimos sí. En la revista. ¿Fue este año, en marzo? Sí, este año. Dice, ellas en el agro, tomé tu nombre, te pedí permiso. Sí, me acuerdo que me mandó un mensaje de que si podía tomar el nombre del podcast para la edición de esa portada, ¿no? Sí, así se llama ella. Me gustó mucho. De hecho, leí la nota y me gustaron mucho también las fotos de las señoras. Bien empoderadas. Sí, bien. Es que la mujer, fíjate, es una palabra que a veces decimos y no analizamos, como el empoderamiento. Y también aplica para los hombres, ¿no? O sea, creo que hay que empoderar a quien lo necesita, pero sobre todo dar esa valentía. Porque a veces... y a veces lo vemos como, yo aquí y aquí, pero si no hacemos, ¿cómo lo digo? O sea, necesitamos podernos dar voz, hombres y mujeres, o sea, jóvenes. Porque, por ejemplo, a veces puedes saber tú la respuesta de algo y no la dices porque no tienes ni esa confianza en ti. Entonces, eso es el empoderamiento. O sea, sí. Poderte dar esa valentía. Yo lo veo como la valentía de poder hacer algo. Y en las mujeres nos pasa mucho. O sea,
no lo digo porque me da miedo, a lo mejor lo digo mal. En este podcast quizá yo lo escucho mañana y digo, ay, esto lo dije mal. O pude haber dicho esto. Porque siempre está eso en nosotros. ¿Sí lo vas a escuchar? Sí, vamos a ver si lo escucho. Es que le dije que no escuchaba las entrevistas que me hacían, pero este sí lo voy a escuchar. Ya están entrevistando. Denle like y compartan para que lo escuche. Aprovechando. ¿Ya te han entrevistado? Sí, y ¿sabes qué me gusta y a la vez se me hace curioso de cuando me entrevistan? Que yo digo que somos un mismo ser, pero diferente a ser. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me encanta andar en bici, correr, fui triatleta de selectivo de la universidad y así. Entonces, si tú te pones a hablar de deporte conmigo, pues hablamos de deporte y podemos hacer un podcast deportivo, ¿no? Pero si hablamos del campo, pues puedo hablar 3 días. Pero si hablamos de economía y finanzas, es algo lo que no sabías de mí. O sea, me encanta el tema de inversiones, economía, proyecciones, o sea, todo el tema financiero. Entonces, creo que cada que me ha entrevistado a alguien, saca un lado de mí que, por ejemplo, Olmo me ha entrevistado exclusivamente y hay un episodio de certificaciones. Okay. Y duramos un chorro hablando. Entonces depende de qué quieras hablar, creo que es. Eso es lo que me gusta de las entrevistas que sacan de mí como lo que van queriendo, ¿no? Yo solamente he ido a un podcast de invitado. Ajá. Y fue después de que los agricultores de Sinaloa tomaron el aeropuerto, los maiceros. Sí, vi eso. Y fui pues literal le di voz al tema y... Ahí te vi sentado muy, muy cómodo también, muy haciendo protesta. Me la creí y echándome una cheve. Te faltó subirte al tractor. Sí, y lo he hecho. Y he transmitido en vivo hablando de temas arriba del tractor. Porque me gusta. Uh-huh. Y fue un buen episodio y fue muy viral y me gustó. Y ¿sabes qué me gustó más? Que ese podcast de ese amigo mío, que se llama Miguel Díaz, no va dirigido al agro, va dirigido a una sociedad. En general no tiene un segmento como tal. Entonces, el éxito de ese podcast, que creo yo, fue ese. Sí. Que visibilizamos una problemática del agricultor. Claro. Y eso sí me gusta. Eso sí me apasionó. Y es que a veces es bien importante como tomar estos, de alguna manera, recursos que tenemos. Por ejemplo, a mí, volviendo al tema de la fundación, un día me hablaron de que estaba la convocatoria y ya estaba por cerrarse y querían que más gente aplicara. Y dije, pues si yo tengo voz, 1, 2, la fundación me apoyó mucho, pues ¿qué me hago haciendo una invitación? Me acuerdo que hice un reel muy corto y yo sé que de alguna manera pudo tener una contribución. Entonces creo que también las redes para eso son, ¿no? O sea, para apoyarnos también entre nosotros. Yo creo que toda persona que tenga acceso a un micrófono tiene la responsabilidad personal de utilizarlo para un bien. Uh-huh. A mí me gusta invitar mucho a la reforestación, me gusta invitar mucho a la gente. Tengo un reto para que siembren árboles. Acá invitados le pido que siembren un árbol por haber asistido a semillero. Tú por ahí tienes un terreno. Ojalá nos dediques a un árbol. Un árbol por haber estado aquí. Sí. Porque ya tengo árboles sembrados. Y yo otro. Ok. Sí, me gusta la idea. Para no darle mucho... Voy a sembrar un colorín. Dale. Tú ojalá lo hagas. Uh-huh. Recuerdes a Semillero, tu participación aquí. Y trato de utilizar el micrófono siempre para causas positivas. Uh-huh. En el agro y a veces en temas sociales, pero no uh-huh. es tanto lo mío, ¿va? Dalia, te preguntaba sobre los cultivos, ¿cuáles te han llamado más la atención? Porque sé que Yara tiene mucha influencia y en esa zona donde estás con el tema, por ejemplo, del café. Uh-huh. Yo soy fan del café. Sí. Me gusta mucho el café. ¿Te ha tocado? ¿Te gusta el café? Sí. ¿Y te ha tocado así esa cercanía con el proceso del café? Todo. Conozco todo el proceso. Pues te digo, yo antes de... Bueno, la verdad conocí el cultivo como tal desde que vivía en Veracruz. Ajá. Ahí fue donde empecé a conocer las plantas de café. No las conocía. Pero también, pues, obviamente por mi trabajo en Yara empecé a conocer más como cultivo, ¿no? O sea, el proceso de manejo, de producción, todo. Y es todo el cultivo del café es todo si lo ponemos en palabras quizá aquí muy sinaloenses, como todo un gremio, ¿no? Ajá. O sea, de mucha tradición, de gente bien apasionada, de
muy pequeños productores, de grandes productores. Tú ves y así en la punta de un cerro, de una sierrita, así un café súper bonito. Como todo, podríamos quizá tecnificarlo más, hacerlo más productivo, más rentable. Pero es bien bonito desde cómo se corta, ¿no? O sea, desde cómo se hace el proceso, se seca, o sea, todo, hasta cómo, pues al final tú bien a gusto vas a tu tienda de café más cercana y te lo tomas. De hecho, no le vamos a hacer publicidad, pero hay una marca en México que tiene una cafetería en cada esquina, que ahora lo que puso es que en los drive-thru sí, tiene la secuencia desde que florea hasta que está el café. Entonces está la planta floreando y luego ya llena la vaina llena y luego del corte y luego cómo se... Te voy a poner atención a eso. Sí, míralo. Está muy padre y me gusta porque yo a veces en redes pongo ¿de qué es esta flor? Y le pongo ahí de que una flor ornamental, el café, y poca gente sabe cómo es la flor de café. Es muy bonita. Hay mucha tradición. Hay una persona que dice que quien entra al café ya nunca sale porque es muy apasionante. Hay gente que se dedica a calificar tazas. Hay muchas cosas o proyectos alrededor. Hay unas mujeres en Hidalgo que se llaman Adelitas, creo. O sea, son una comunidad de mujeres que producen café. Es un cultivo que tiene mucha comunidad y mucha historia. Muy, muy bonito. Creo que pudiera ser más rentable México, sin duda. Pero es muy bonito. El café es un producto y un cultivo muy bonito. Correcto, Dania. Muy interesante. Y más sobre todo que soy un consumidor de 3 tazas diarias por lo mínimo, ¿no? Sí, si quieren conocer cuando ando por allá en las fincas, ahí síganme en Instagram, por ahí. Subo más contenido de historias, la neta, que el contenido que publico, porque como es lo más fácil, pues es lo que se hace a veces. Pues aprovechando el comercial, Dania, tus redes sociales ya para entrar al cierre de este episodio número 28. Bueno, sí. 28 o el número que sea, véanlo. Pues mira, tengo Instagram, estoy como Dania Gámez. Está verificada, aquí voy a hacer un paréntesis y voy a contar una historia. Es el 27, perdón. Les dijera que vean la de la palomita, pero tuve ahí un tema con Instagram y me sancionaron y estoy en un proceso de revisión. Entonces, moraleja, no escriban en las redes sociales de una empresa que conocen muy famosa cosas ni de broma. O sea, porque como el algoritmo no sabe si estás bromeando o no, te pueden sancionar. El caso es que estoy como Dania Gámez con 2 Zetas en Instagram. Sí. El podcast lo encuentran como Ellas en el Agro en Spotify o su plataforma de streaming favorita. Lo tienes con esa plataforma que Podcasters que te lo sube a todos lados. Sí, pues, entonces también lo pueden escuchar donde quieran. Sí. Y en YouTube estoy como Dania Gámez. Y una red que me gusta también mucho usar es LinkedIn. Y también estoy como Dania Gámez. Entonces prácticamente estoy como Dania Gámez o Ellas en el Agro. Y Ellas en el Agro solamente en Spotify o las redes de podcast y en TikTok. No subo mucho TikTok, pero también estoy en TikTok. Vienen cosas interesantes, ¿verdad, para ti? Sí. En el tema de creación de contenido. Sí. Y pues espérenlas el próximo año. Sobre todo, como bien menciona Marco, no hago solo contenido para mujeres. Me gusta mucho visibilizar el trabajo de la mujer, sí. Pero también el trabajo del día a día del agricultor, de las problemáticas. Estoy cercana al productor, cercana a la agroindustria. Entonces creo que podemos valorar más si vemos de cerca esos retos que afrontan todos los días. Y yo me siento súper dichosa de poder estar ahí. Y como bien mencionas, de varias partes de México, no solamente en un estado, el poder ver esa diversificación. Te decía, conozco productores de 2 surcos o productores de miles de hectáreas. Y eso es bien bonito. Es bien bonito. Y es bien bonito conocer diversos cultivos y bien bonito todo. El agro me encanta. Bueno, pues es una muy bonita historia, una buena historia sobre el tema agrícola, sobre una persona joven que está abriéndose paso en el tema agrícola a nivel nacional. Te felicito porque has avanzado mucho. Como te mandé un primer mensaje el 22 de junio del 2022 y mira, estamos aquí grabando este episodio 27 de Semillero Agro Podcast. Entonces les sugiero
Síganla en Instagram, en LinkedIn. Tiene más seguidores en LinkedIn que en Instagram porque es una profesional en lo que hace y por eso te has ganado mucho mi respeto y mi admiración. Te felicito de verdad. Muchísimas gracias. Entonces, si llegaron hasta aquí, denle like, compartan. Si van a la Expo Agro, si van a la Expo Ceres y a la Expo Agro también, Sinaloa, que sí va a haber, pasen a saludar, ahí vamos a andar. Sí, claro, y sobre todo que nos dejen un mensaje por la red que quieran de que escucharon este episodio aquí. Y si quieren platicar de algún tema del agro, a mí me encanta, entonces me pueden mandar un mensaje. O incluso si por ahí tienen dudas o algo que me gusta hacer, conectar gente que quieran saber de algún productor, de alguna zona, de algún cultivo, pues ahí escriban mi mensajito por donde quieran y ahí estamos. Y ahí seguimos. Espero por más tiempo en redes sociales. No crean que subo contenido todos los días, pero vamos a estar más presentes. Con la Huasteca, entonces, que aquí anda abajo. ¡Feliz año! Todo lo mejor para el 2024. Muchas gracias de verdad por apoyarnos con este podcast de Semillero. Ahí estamos, Marco Díaz. Manita arriba. Bye. Ahí estamos.